Bueno, muy buen día, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre, yo soy Marc Casimiro, soy kinesiólogo. En esta oportunidad estamos en el segundo webinar titulado Podoposturología del dicho al hecho en el consultorio de ortopedia y traumatología. Este webinar va a estar a cargo del doctor Bruno Spinazzi, que ya se encuentra con nosotros. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Josimar, ¿cómo andás? Bien, por suerte todo bien. Bueno, voy a comentar brevemente, eh, hacer un preámbulo del ponente que va a estar con nosotros, mientras esperamos que se sigan uniendo. Bueno, Bruno es médico especialista, certificado por la Asociación de Ortopedia y Traumatología desde el año 2016. Es traumatólogo de planta en el Hospital Pirovano de la ciudad de Buenos Aires, donde hizo toda su carrera hospitalaria desde el 2009. Es posturólogo certificado por la Asociación de Posturología. Es biodecodificador emocional orientado a conflictos osteomusculares desde el año 2020 y es docente adscripto de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires del 2017. Así que bueno, interesante el legajo que tiene Bruno y nos va a compartir el tema podoposturología del dicho al hecho en el consultorio de ortopedia y traumatología. Así que, si querés, Bruno, podés ir empezando. Te dejo, te dejo libre para que lo puedas comenzar. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar hoy con nosotros, gracias Josimar por la invitación, extensivo al Instituto Nacional, y gracias a la APA por apoyarme y acompañarme también. Así que, bueno, hoy les voy a contar un poquito qué es lo que yo hago en el consultorio de traumatología, habitualmente, a diario. Les voy a contar cómo aplico la posturología a mis consultas y qué resultados tengo en los tratamientos con los estímulos podoposturales, que es a lo que yo me dedico. Les pido, por favor, que silencien los micrófonos y si alguien tiene una pregunta, no tiene más que abrir el micrófono y hacerla. Así que no tengan problema con eso. Bueno, lo primero que les quiero contar un poquito es cómo llegué a estar acá hoy, cómo llegué a la posturología. Básicamente, yo atendía alrededor de unos 50 pacientes por día en el consultorio, cada 10 minutos, a las corridas, muchas veces sin poder prestarles la debida atención. Y los pacientes venían y me consultaban y me decían: doctor, vengo porque me duele la mano, vengo porque me duele el hombro, vengo porque me duele la cintura. Y yo lo que hacía como traumatólogo convencional, digamos, era sugerirle hacer estudios. Le pedía resonancias magnéticas, o le pedía radiografías, espinogramas, escanogramas, en fin. Pedía muchos estudios y después, cuando me traían los estudios, les daba medicación, les mandaba a hacer kinesio y les decía que vengan a consultar dentro de un mes a ver cómo estaban. Y en definitiva, los que principalmente les daban el tratamiento específico eran los kinesiólogos, o en el caso de que tuviera algún osteópata en el medio, los osteópatas. El único tratamiento específico que yo les podía brindar era cuando necesitaban una cirugía, y entonces ahí tenía que ir a un quirófano y usar un bisturí, a veces colocar una prótesis o reparar una fractura. Bien. Margarita me está pintando la pantalla. Entonces, Josimar, fíjate que hay alguien que está pintando la pantalla.
Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales quejas que yo recibo de los pacientes? Principalmente, no me escucha, fui a ver a un médico y no me escucha, fui a ver a un médico y no me revisa, o fui a ver a un médico y no me presta atención. Y yo quería que esas 3 quejas, por lo menos, las pudiera resolver en el consultorio. Entonces me puse a pensar qué es lo que podía hacer, qué es lo que podía plantear para cambiar mi manera de atender y brindarle un mejor servicio, una mejor calidad médica a los pacientes que venían a verme. Y un poco en la búsqueda y sin poder encontrar bien qué era lo que quería, porque en realidad me quería dedicar un poquito a lo que era el estudio de la marcha y el estudio de la biomecánica. Caí en una página de posturología, no entendí mucho porque veía a la gente que revisaba los pies, que revisaba los ojos, y no llegaba a entender cómo eso me podía llegar a servir a mí. En el 2021 yo tuve un pequeño accidente de auto, me sacaron de ese auto, me fracturé el cuello, me fracturé el odontoides y me fracturé la escápula, y tuve 6 meses para poder pensar y para poder investigar y para poder realmente definir qué era lo que me gustaba en esta carrera. Y bueno, y así que conocí a un grupo de gente muy especial, que son los que forman la APA, que los considero ya amigos, aunque sea a la distancia, y les agradezco siempre por haberme permitido entrar y estar junto a ellos aprendiendo y divulgando lo que es la posturología. Y bueno, los pacientes venían a la consulta, venían porque tenían pie plano, venían porque tenían un problema en las caderas, o venían porque tenían un hombro más alto que el otro, o porque les dolía la cintura. Y yo lo que hacía antes era decirles, bueno, les voy a dar unas plantillas para que resolvamos un poquito esos problemas, y les indicaba unas plantillas ortopédicas que eran muy cómodas, pero que en definitiva no eran muy efectivas, porque todos los años los pacientes tenían que ir y comprar una nueva, exactamente igual. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿qué beneficio le estoy dando a una persona donde todos los años tiene que ir a comprarse una plantilla exactamente igual? ¿O qué beneficio le estoy dando a una persona donde la mantengo con una medicación para que no tenga dolor durante 5 meses, por ejemplo? Y así fue un poco como fui buscando y encontrando todo esto de la posturología. Y entonces me explicaron que además de tener los problemas físicos, de tener un hombro más alto que el otro, un pie plano, una rotación de un fémur, había otras cosas que yo no conocía y que no podía llegar a entender cómo es posible esto, y cómo es que nunca yo había escuchado de que había lo que llamaban receptores o captores, y de que había un sistema, parte del sistema nervioso central, que se llama sistema tónico postural, que es el que se encarga de que nuestro cuerpo tenga una postura, un equilibrio y una tensión muscular adecuado, ¿no? La idea es que nuestro cuerpo se mueva en sentido pendular, como se ve en esta imagen, dentro de lo que se llama, dentro de una superficie de 1 centímetro cuadrado. Y eso se puede determinar con un estudio, con un aparato que se llama estabilometría, o estabilómetro, que se hace una estabilometría, y eso nos permite determinar qué grado de movilidad tiene ese cuerpo, qué grado de oscilación tiene ese cuerpo con respecto a su centro de gravedad, a partir de los receptores y de la información que está recibiendo y de cómo la está analizando ese cerebro. Y a partir de ahí el cerebro determina una postura, un equilibrio y una tensión muscular, que es lo que más me importa a mí ahora, que es la tensión muscular, que es la tensión que le está generando muchas veces dolor a una persona. Entonces hay 3 captores, hay muchos captores. Dentro de los 3 principales está el captor visual, que es a partir de los ojos, el captor podal, que es a partir de los receptores que hay en la planta del pie, y el captor oral o bucal, que es a partir de la mucosa oral, de los dientes, de la lengua, todo lo que tiene que ver con el nervio trigémino y sus receptores. Entonces, estos son los 3 captores que nosotros podemos modificar a través de una acción externa, como sea prismas en el caso de los ojos, como sea plantillas posturales en el caso de los pies, o como sea ALF, que son unas pelotitas que se ven acá, esas pelotitas azules que se ven acá en los dientes, que se pegan en los dientes, ya sea al lado de afuera o al lado de adentro,
arriba o abajo, dependiendo de dónde sean necesarias. Hay otros captores, como el captor del oído interno, el sistema vestibular, que es súper importante también, y hay otros receptores viscerales, como los riñones, que son graviceptores, que también trabajan en lo que es aportar información al sistema postural. Y también tenemos las cicatrices corporales, donde hay afectación de las fascias, también pueden estar mandando información y afectando el sistema postural. Pero ya lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, de estos 3 captores, yo soy traumatólogo, no tengo nada que ver con los ojos ni con la boca específicamente, pero sí con los pies. Yo ya indicaba plantilla y dije, bueno, vamos a ver qué es esto de los estímulos podposturales. Y dije, bueno, ¿cómo puedo aplicar la posturología a una consulta traumatológica? Porque no es fácil. Yo estoy atendiendo cada 15 minutos, tengo que explicarle a la gente qué es esto de la posturología que yo hago, que es muy poco conocida en el ambiente médico y es muy poco conocida en el público en general. Y como traumatólogos somos muy poquitos los que lo hacemos en Argentina. Y además de tener poco tiempo y tener que explicarle a la gente qué es lo que yo hago, tenía que además evaluarlos. Así que bueno, tuve que hacer toda una reestructuración de mi consultorio, de mis consultas, de los lugares donde atendía, dejar de atender cada 15 minutos, empezar a atender cada 20 minutos, después vi que 20 minutos tampoco me era suficiente, así que cambié a turnos de media hora. Yo actualmente tengo turnos cada media hora, lo cual a veces tampoco alcanza porque hay pacientes que son más sencillos y a los que puedo evaluar más rápido y otros a los que me demora a veces 1 hora o incluso 1 hora y media llegar a una conclusión de cuáles son los estímulos que necesita, o incluso a veces no son estímulos podales los que necesita, a veces lo que necesita es poner, por ejemplo, una pieza dentaria que le falta, y eso hace a que le cambie totalmente el sistema de tensiones musculares y le mejoren sus dolores. Entonces, bueno, cambié un poco esto, que eran los objetos que yo usaba en mi consultorio, en la guardia, por esto, ¿sí? Que ahora les voy a explicar un poco qué es, cómo funciona cada cosa y para qué sirve. Y bueno, también me tuve que empezar a plantear cuáles eran las patologías traumatológicas que yo podía abordar desde la posturología, porque no puedo abordar cualquier cosa o cualquier patología desde la posturología. Yo creo que todo lo que tenga que ver con patologías funcionales, o sea, dolores musculares, cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias, epicondilitis, fascitis plantar, problemas de escoliosis funcionales que no tengan que ver con anomalías estructurales anatómicas de una vértebra. Yo tengo una hemivértebra con una forma triangular que hace que la columna se incline hacia la izquierda, por ejemplo. Eso yo no lo voy a poder trabajar con posturología, por lo menos no desde el punto de vista de la hemivértebra. Sí puede ser que lo pueda trabajar desde el punto de vista muscular, pero no desde el punto de vista de la hemivértebra. Entonces, también tengo pacientes tratados que vienen a consultar porque tienen reuma y resulta que yo tengo un paciente específicamente que vino hace un tiempo por un dolor de rodilla y preguntándole un poquito qué era lo que le pasaba, me dice, no, pero yo tengo reuma. Es un paciente de 47 años, y me dice, no, yo no puedo levantar los brazos más que esto, porque de acá para arriba me duele. Le hice una evaluación postural, y cuando terminé de colocarle los últimos estímulos, el paciente levantaba los brazos como si nunca hubiera tenido ningún problema, y obviamente que tanto él como yo estábamos muy sorprendidos de que pudiera levantar los brazos así tan fácilmente, y me dice, doctor, si usted me saca el dolor que tengo hace 7 años, por el reuma, y yo no me salió otra cosa que decirle, se te acaba de ir. O sea, está resuelto tu problema, no tiene que ver con reuma, es un problema del sistema postural. Lo que pasa es que por ahí caemos en el problema de que si no sabemos o no conocemos una patología o de dónde puede estar viniendo, a veces caemos en tratarlo con lo que sabemos y muchas veces no es el mejor tratamiento. Problemas de fibromialgia y síndromes compresivos musculares, síndromes compresivos nerviosos, pero que tienen que ver con un problema muscular. Por ejemplo, tengo un paciente con síndrome de túnel carpiano que se le fue el túnel carpiano poniéndole estímulos posturales. Y también tendinitis de pate ganso, que es bastante frecuente y hay un estímulo que es bien específico para eso, por lo menos en lo que yo fui viendo en las consultas.
Ahora, si vienen a consultarme porque tiene una artrosis de rodilla, o porque tiene una artrosis de cadera, o porque tiene una rigidez de la columna debido a una oncartrosis o a unos sindesmofitos, que son puentes óseos que unen una vértebra con otra, sobre eso específicamente, que es estructural, yo no puedo trabajar desde el punto de vista posturológico. Sí lo puedo abordar desde el punto de vista funcional, de que si esa cadera, al tener artrosis, le está generando una limitación a nivel muscular o a nivel ligamentario, y eso le genera un acortamiento muscular de X músculos, yo eso sí lo puedo tratar, pero no la artrosis. Lo mismo que si tiene una rotura de un manguito rotador, o fracturas o desgarros musculares. Entonces, sí puedo tratar todo lo que tenga que ver con algo funcional, no puedo tratar algo que tenga que ver con algo estructural, pero si eso estructural compromete alguna cuestión funcional, entonces sí puedo tratarlo, y muchas veces tengo pacientes que consultan por artrosis, que yo le pongo estímulos y le mejora el dolor. No porque el dolor venga por la artrosis, sino porque el dolor viene por un aumento en las tensiones musculares. Entonces esto es lo que yo uso en el consultorio, básicamente un estuche con estímulos posturales, que ahora los vamos a ver, una plataforma de evaluación y un pedígrafo. Este es mi estuche de estímulos posturales, y como ven tiene un montón de cosas que por ahí algunos las conocen y otras no, y ahora vamos a ver qué es cada uno y para qué sirve. Lo primero que les quiero mostrar es la varilla de Maddox. La varilla de Maddox es este aparatito rojo que se usa para evaluar parte del captor visual, y lo que nos permite ver es si el paciente tiene lo que se llaman forias. Forias son pequeñas desviaciones a nivel ocular. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro? Si yo tengo un estrabismo importante, mi cerebro, para evitar que yo vea doble o que tenga un problema visual, ¿qué hace? Anula un ojo y yo tengo una visión monocular. En cambio, si esa diferencia entre un ojo y otro es muy pequeña, mi cerebro no la capta y recibe dos informaciones distintas del medio ambiente. Entonces, puedo hacer que un objeto, yo con un ojo lo vea acá y con el otro ojo lo veo acá. Entonces, lo que hacemos con los estímulos posturales, ya sea oculares, bucales o podales, es alinear eso o mejorar la alineación y que tenga una buena información, y se corrigen ese tipo de forias, ¿sí? En este video les voy a mostrar cómo se ve cuando vos ponés la varilla de Maddox adelante de la luz, adelante del ojo, ¿sí? Ven que se ve una luz. Si yo giro la varilla para un lado o para otro, si esta es la varilla de Maddox, yo me la pongo acá. Si yo la giro para un lado o para el otro, la raya que están viendo en pantalla se va a mover. Como yo tengo los dos ojos abiertos, con un ojo voy a ver esa raya y con el otro ojo voy a ver la luz. Entonces lo que yo voy a poder determinar es dónde está la luz respecto a esa raya, como se ve en las imágenes que tienen acá. Y eso me va a ayudar a mí, por lo menos, para ver si tiene forias, y yo lo utilizo una vez que coloqué todos los estímulos para regular la altura de los estímulos. Se trabaja con estímulos de 1, 2 y 3 milímetros, y en base al Maddox yo puedo corregir, cambiar un estímulo de 2 milímetros por uno de 1 milímetro, corregir esas pequeñas forias y mejorar aún más los síntomas del paciente. Bien. En cuanto al captor bucal, lo que yo hago en consultorio, yo les muestro las cosas que yo voy haciendo en el consultorio. A nivel posturología, hay muchos test que se pueden realizar para evaluar el sistema postural. Yo lo fui modificando y ajustando una serie de test acordes al tiempo que tengo y al tipo de paciente que consulta, que en general yo los voy a tratar desde el punto de vista podopostural, o sea, desde los pies, pero me ha tocado casos en donde yo le pongo un algodón en la boca para taparle un agujero que tiene, y con eso le mejora terriblemente, ya sea dolores cervicales o problemas de rotación de cuello. Así que a esos pacientes no los trato con estímulos podoposturales, los mando primero al odontólogo, y lo mismo a veces vienen con ortodoncias o con brackets o con placas de descanso o placas correctoras, y también le generan trastornos del sistema postural. Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces lo que uso a nivel del captor bucal son los rollos de algodón,
que se colocan en la boca y se hacen algunos test. Los intercuspidadores, que lo que sirven es para que la mordida, cuando uno muerde, a veces los dientes no contactan todos a la vez, y eso sería lo que se llama un problema de intercuspidación. Entonces con la placa lo que se hace es que todos los dientes contacten a la vez, y eso mejora la información que llega al cerebro desde la boca, y a veces corrige problemas del sistema postural. Y por último uso estos oclusores, que lo que hago con ellos es tapar algunos dientes cuando están en falta. Les conté que las cicatrices también forman parte o pueden estar afectando el sistema postural, y ahora les voy a mostrar cómo yo las evalúo en el consultorio. Lo que hacemos en el consultorio es estimular la cicatriz y tomarle la frecuencia del pulso. Si la frecuencia del pulso cambia, esa cicatriz está activa. Si la cicatriz está activa, lo que hay que hacer es desactivarla. Entonces, desactivarla es utilizando aceite de tea tree, por ejemplo, y ese aceite de tea tree se pasa 2 o 3 veces por día durante un mes para desactivar la cicatriz. Entonces, a mí lo que se me ocurrió, en vez de tomarle el pulso con la mano, es colocarle un oxímetro de pulso, y en vez de ser yo el que se frota la cicatriz, yo lo único que hago es al paciente le pongo el oxímetro de pulso y le digo que se frote la cicatriz. Y yo no lo toco al paciente porque pienso que si yo lo estimulo al paciente, ya sea en el abdomen, o muchas veces por ahí una cicatriz submamaria, en una mujer, por ejemplo, puedo estar afectándole la frecuencia cardíaca, y si lo hace ella o él, me parece que es más fidedigno el resultado. Entonces se me ocurrió ponerle un oxímetro de pulso en el dedo, y yo lo único que hago es me paro atrás del paciente, miro el oxímetro de pulso y le pido que se estimule la cicatriz. Esta es mi cicatriz de cuando tenía 3 años, una laparotomía exploradora. Fíjense cómo las pulsaciones no cambian cuando yo la estimulo. Entonces, esta cicatriz no está activa. Yo tengo pacientes que sí les varía las pulsaciones, 3 o 4 en frecuencia cardíaca, cuando estimulo la cicatriz. Entonces, a esos pacientes yo los mando a desactivarlas. Para evaluar lo que es el captor podal, lo que yo uso es la plataforma de Barré. Esta plataforma de Barré la describió, o está descrita en el libro de posturología del doctor Pierre-Marie Galley, que es uno de los padres de la posturología y que lamentablemente falleció hace algunos meses. Y bueno, lo que yo hice fue replicarla en base a un modelo que me compartió una compañera. Yo lo que hice fue armar un modelo plegable que me permitiera llevarlo, sea más fácil de trasladar, y lo que hago con esto es tener siempre estandarizada la posición de los pies para hacer la evaluación, porque la posición de los pies es importante cuando evaluamos, por ejemplo, si vamos a colocar prismas o si vamos a colocar los ALF en la boca, y también es importante en los pies. Entonces, de esta manera yo puedo evaluar al paciente siempre con la misma posición de los pies. Lo otro que me permite es colocar los estímulos posturales y evaluar las plantillas siempre en la misma posición. Y una vez que determiné cuáles son los estímulos que tiene que usar el paciente, lo que hago es tomarle la huella plantar. Eso lo hago con un pedígrafo. Al principio lo hacía con un pedígrafo, un pie a la vez. Ahora lo hago directamente con un pedígrafo bipodal. Lo que hago es parar al paciente de arriba y directamente le tomo las 2 huellas a la vez. Realmente no sé si tiene alguna diferencia a nivel científico, pero a mí me resulta mucho más fácil y rápido. Así que lo hago así. Y después lo que hago, es arriba de la huella plantar, tomar la forma de los estímulos que tienen que ir ubicados, dónde tienen que ir ubicados, y se toman ciertas referencias a nivel de la pedigrafía. Se toman referencias de los maleolos, ya sea maleolo interno, maleolo externo, la base del quinto metatarsiano, la región proximal y distal de la cabeza del quinto metatarsiano, del primer metatarsiano, y se toma de referencia
el segundo dedo, y acá falta, pero se toman también la referencia de los puntos interdigitales donde estaría, hasta donde estarían llegando las cabezas de los metatarsianos. Eso te va a dar una fórmula metatarsal que sirve para después hacer la forma específica de este estímulo, que es el estímulo en la barra subcapital. Después lo vamos a ver. Bueno, entonces este es el estuche. La parte que les voy a mostrar ahora es la parte de los estímulos y cuáles son los distintos estímulos y para qué sirve cada uno. Hay más estímulos de los que yo les voy a mostrar, pero esto es una aproximación básica para que después el que tenga interés, que espero sean todos, puedan interesarse en los cursos que se van a dictar en Perú o los que se van a dictar en Argentina. Entonces tenemos barras y elementos. Las barras que utilizamos para regular el sistema postural a través de la planta del pie es la barra subpulpar, la barra subcapital, la barra retrocapital, la barra media y la barra posterior. Estas son las que más utilizo yo, ¿sí? Hay otros estímulos también, hay otras barras como la barra, hay una barra posterior acá también. Perdón, esta no se llama barra posterior, discúlpenme, esta se llama barra subtalar. La barra posterior es una igual a esta que va acá atrás en el medio. Disculpen el error. Y en cuanto a elementos, tenemos el EMI, que es el elemento medio interno, el elemento posterior externo y el elemento posterior interno. También hay otros elementos, pero estos son los que más utilizo y seguramente en algunos de los casos clínicos que les voy a mostrar después, puede ser que vean otros elementos distintos a estos. Bueno, ¿y cómo funcionan los estímulos podoposturales? Los estímulos podoposturales lo que hacen es estimular los receptores que tenemos en la planta del pie, que son los receptores de Merkel, Ruffini, Golgi y Pacini, y esos receptores lo que hacen es recibir la presión, básicamente, y mandar información al cerebro, a lo que es la parte del tronco del encéfalo, que ahí es donde estaría parte del sistema postural, y de ahí manda información a los músculos para relajarlos o tensarlos en base a lo que nosotros estemos colocando y en base a dónde está ubicado el centro de gravedad. Entonces, si yo le voy a colocar estímulos o barras, ya sea subpulpar, barra subcapital o retrocapital, lo que voy a estar generando en el centro de gravedad es un desplazamiento hacia atrás. Con lo cual lo que voy a estar haciendo es tensar los músculos posteriores o relajar los músculos anteriores. Si yo coloco estímulo solo de un lado, lo voy a estar desplazando al lado contrario, o sea, si coloco estímulo del lado izquierdo, voy a estar desplazando al paciente hacia atrás, al lado derecho, y si hago lo mismo del lado derecho, voy a estar desplazando al paciente hacia atrás, a la izquierda. ¿Para qué me sirve esto? Hay un test que se llama test de Romberg, donde yo le hago estirar los dedos, le hago cerrar los ojos y el paciente con los pies juntos y con los ojos cerrados y los dedos estirados, los brazos estirados, yo cuento en silencio hasta 20 y veo qué movimiento tiene ese paciente. A veces rotan hacia la derecha, a veces rotan hacia la izquierda, a veces se van adelante, hacia atrás, a veces giran en círculo, a veces quedan totalmente inmóviles. Ese es uno de los test que utilizo en el consultorio para ver dónde colocar estímulos. Después tenemos las barras, todo lo que es de la mitad del pie para adelante va a estimular el centro de gravedad hacia atrás, y todo lo que es de la mitad del pie hacia atrás va a estimular a llevar el centro de gravedad hacia adelante. Entonces estos son los estímulos, la barra media y la barra subtalar, las que utilizo para desplazar el centro de gravedad hacia adelante. Lo primero que yo le pido a un paciente cuando viene a la consulta es que se pare arriba de la plataforma, en la posición que van en base a la plataforma, con los pies a 30 grados y una separación de 1 centímetro entre talón y talón. Y lo primero que le pido es que, así como está parado, cierre los ojos y me diga si siente que se va para algún lado. Hay gente que cierra los ojos y se cae para un costado, o para adelante o para atrás. Hay gente que siente que gira en círculos, que es lo que hacemos todos cuando estamos de pie. Y hay gente que siente que está quieta, o gente que siente que oscila, pero sin sensación de caerse. Me ha pasado un caso
gracioso, pero no tanto, en el sentido de que le dije a una persona una vez que yo me paré atrás, le dije que cierre los ojos y que me diga si sentía que se iba para algún lado, y automáticamente cerró los ojos y se caía para atrás. Entonces abrió los ojos y me dijo, doctor, ¿qué me está haciendo? Usted me agarró de la remera y me tiró para atrás. Le dije, no, le digo, yo no te hice nada, mirá, me paré adelante, como a 3 metros, le dije cerrar los ojos, y esta persona se caía para atrás y quedó sorprendido de lo que le pasaba y me dice, nunca me di cuenta de esto. Y claro, son muy pocas las personas que toman la iniciativa de pararse, cerrar los ojos y ver qué es lo que pasa, ¿no? Y así tengo muchos pacientes que o se van para adelante o se van para un costado. En general, condice después con un test que es la sentadilla y los que se van para el costado en general tienen sobrecarga del lado contrario al que se caen. Bueno, si pongo una barra posterior o una barra subtalar de un solo lado, voy a estar desplazando el centro de gravedad hacia adelante y al lado contrario. Y lo mismo ocurre si lo pongo del otro lado. ¿Sí? ¿Qué pasa con los elementos? Dentro de los elementos básicos están los semi. Los semi son estos circulitos que se ubican en una posición específica en el pie. En base al largo del pie se hace un cálculo y en esa posición se colocan los semi. Los semi lo que hacen es generar un desplazamiento hacia arriba. Es como si cuando yo te pongo los semi es como si vos sintieras un hilito que te agarra acá arriba y te tira, te estiliza. Me ha pasado con 4 o 5 personas que eran yogis, que eran muy conscientes de su cuerpo, de su corporalidad y muy sensibles, donde cuando le puse los estímulos me dijeron, me acabo de estirar. O sea, sintieron ese estiramiento. No se olviden que esto está actuando a nivel del sistema nervioso central. Yo le explico a los pacientes, esto te genera un cambio instantáneo. Yo te pongo un estímulo y vos notás una diferencia. A veces la diferencia está a favor, a veces la diferencia está en contra, en el sentido de que le pongo un estímulo y me dice, no, pero ahora me empezó a doler acá atrás. Listo, saco el estímulo, deja de doler. Y lo mismo al revés, pongo un estímulo y deja de doler. A veces deja de doler, a veces duele menos, a veces duele más, a veces no hace nada. Los pacientes que no hacen nada, obviamente, no es para tratamiento, por lo menos con estímulos posturales a nivel de plantillas. Y después tenemos la barra media, que la podemos utilizar cuando el paciente siente que se va para un costado, le pones una barra media para el otro lado. O sea, si él siente que si este paciente, por ejemplo, acá lo que está marcando la barra media es hacia dónde desplaza el centro de gravedad. Por ejemplo, si yo tengo este paciente que cuando cierra los ojos siente que se va hacia la derecha, yo le pongo una barra media debajo del pie derecho y lo voy a estabilizar. Ya no va a sentir más que se va hacia la derecha. Tengan en cuenta que estos estímulos tienen 1, 2 o 3 milímetros nada más, ¿sí? No se utilizan estímulos de más de 3 milímetros porque después de los 3 milímetros se vio que se saturan los receptores y dejan de tener resultado. Lo mismo pasa si yo pongo una barra media del otro lado, voy a estar estimulando el centro de gravedad hacia la derecha. Perdón, no sé por qué salió la pausa acá. Me faltan los... Bueno, salió la pausa, pero faltarían 2 estímulos, disculpen, que no sé por qué no están, que son los EP y los EPI. Los EP y los EPI son estímulos que yo los uso mucho cuando hay tensiones musculares, por ejemplo, en el epicóndilo o a nivel de la pata de ganso. Yo estoy estudiando un poco cómo están esos estímulos relacionados con lo que son las cadenas musculares, porque si bien todos están relacionados con las cadenas musculares, yo veo en mi experiencia que cuando coloco un estímulo póstero externo, o sea, un estímulo acá, lo que hago es relajar los músculos del epicóndilo y mejora mucho los problemas de epicondilitis. Cuando el problema está en una tensión de la pata de ganso o una tendinitis anserina, que sería el lado interno de la rodilla, entonces yo le pongo un estímulo póstero interno, un EPI, y con eso relajo esa tensión. Así que estoy en plan de protocolizar eso para armar estudios sobre tratamiento de epicondilitis y
pata de ganso con los estímulos. Bueno, ahora sí, les propongo, ya llevamos 40 minutos, les propongo hacer una pausa, si alguien tiene una pregunta o consulta, y después de la pausa les voy a mostrar unos cuantos casos clínicos y cómo les fue a esas personas. Bruno, ¿te parece si hacemos la pausa o respondemos porque hay dos preguntas para hacer? Bueno, respondamos las preguntas y después hacemos la pausa, si te parece. Bueno, perfecto. Vamos con una pregunta de parte de Brian. Dice, ¿los tratamientos solo vendrían a ser solo posturales o también se ayudan con AINES o algún otro medicamento? Porque si bien es cierto, hay una inflamación a nivel del músculo o tendones. Bien, yo soy traumatólogo, con lo cual muchas veces, o casi siempre, a los pacientes que vienen, les pido para empezar un espinograma, porque les trabajo toda la parte de la postura, no solo desde la posturología, sino también desde el aspecto más físico, en lo que es la postura corporal. Entonces les pido un espinograma para evaluar postura, curvas raquídeas, y en base a eso en general les indico RPG, y por supuesto que un paciente que viene con lumbalgia, le dejo un tratamiento para su lumbalgia con medicación y calor, por lo menos hasta que tenga las plantillas, porque lamentablemente no es que se va del consultorio con las plantillas, sino que tengo una demora de entre 7 a 10 días para entregar las plantillas. Lo que sí sé cuando yo le hago la evaluación es que en el momento que yo le evalúo, el paciente nota la diferencia y siente o que se le va el dolor, o que le disminuyen los dolores, o que está más derecho, o que ya no tiene inestabilidad. Tengo pacientes que me consultaban, por ejemplo, un señor de 71 años, que me consultó porque sentía mareos cuando iba caminando por la calle y si miraba para arriba. Entonces no podía mirar para arriba, por ejemplo, a ver un pajarito o lo que sea, porque sentía mareos. Yo le puse los estímulos posturales, inmediatamente el paciente podía caminar hacia adelante y hacia atrás, mirando todo el tiempo para arriba sin marearse. A ese paciente, obviamente que en el momento que yo le hago la consulta, ya sabemos que los estímulos sí le funcionan, y es un paciente para estímulos posturales. Pero si él tiene mareos cuando camina, hasta que no tenga los estímulos no puede caminar mirando para arriba. Lo mismo pasa con una lumbalgia. Si tiene dolor lumbar, yo nada más que lo dejo sin tratamiento. Yo le doy un tratamiento traumatológico, en general calor, media hora, 2 o 3 veces por día, un antiinflamatorio a la mañana y un antiinflamatorio con relajante muscular a la noche. Eso sería lo básico. Kinesiología y RPG. Bien, hay otra pregunta de Meli Stein. Dice, la evaluación podal, ¿a partir de qué edad se puede evaluar? Bueno, eso depende de cada chico. Yo tengo chicos de 7, 8 años a los que les puedo hacer una evaluación. Hay algunos test que no, porque a veces depende de la personalidad de cada chico, ¿no? Pero yo te diría que a partir de los 8 años podés hacer una evaluación postural bastante fidedigna. Menos de eso, a veces le pedís que se pare con los ojos cerrados y se empieza a mover para todos lados, se ríen, y mismo la evaluación del Maddox es bastante complicada ya para los adultos, a veces les cuesta entender qué es lo que tienen que hacer, y para los chicos más. Pero yo tengo pacientes de 8 años para arriba, más o menos, tratados con estímulos. También tendría que ver por una cuestión fisiológica, ¿no? Que hasta cierta edad aún están desarrollándose y puede generar tal vez un sesgo de ver qué criterios aplicar en cuanto a lo postural. Sí, pero como los estímulos posturales son un tratamiento, yo no se los dije, pero yo a los pacientes los controlo cada 3 meses. Cada 3 meses vienen a control y veo si siguen con los mismos estímulos, se los cambio o se los quito. Muchos chicos por ahí, yo tengo pacientes que consultan porque caminan en puntas de pie, tienen 7, 8 años, caminan en puntas de pie, eso se está hablando de un acortamiento de todo lo que es cadena posterior. Cuesta muchísimo mejorarles solamente con estímulos, porque vienen con retracciones de los isquiotibiales o de los gemelos de años, y obviamente esas contracturas no se las puedo resolver en una consulta colocándole una barra posterior, por ejemplo, o una barra subtalar.
Entonces, indefectiblemente llevan asociado todo un tratamiento kinesiológico de elongación y estiramiento para mejorar, por ejemplo, esa marcha en punta de pie. Pero sí, tengo que tener en cuenta el crecimiento y por eso, más en los chicos, es recalcarles que vengan cada 3 meses, porque si se pasan, a veces los estímulos dejan de tener efecto o empiezan a hacer otro efecto distinto y les pueden generar molestias. Bien, y hay una pregunta más. ¿Los correctores de postura, como el corset ortopédico, ayudan algo en estas situaciones? ¿En cuáles situaciones sería? Si quiere abrir el micrófono a la persona que lo preguntó, a ver si me aclara un poquito. Siendo por ahí. Naomi, si querés, puedes abrir tu... Ah, ahí respondió. Dice, ¿en lumbalgia o en casos de escoliosis? Los corsés ortopédicos, los que son los corsés termoplásticos, que se usan en escoliosis a partir de los 29 grados y que son escoliosis progresivas y que además tenemos pacientes en etapa de crecimiento. Sí son efectivos para evitar la progresión de la curva, pero totalmente poco agradables para una chica, por ejemplo, de 13, 14 años, tener un corsé 23 horas diarias, llevarlo para todos lados. Yo tengo una chica, una paciente de 14 años que usó corsé, obviamente que no lo soportó, tuvo un aumento de 2 grados, se pasó de 26 a 28 grados, le indicaron el corsé 23 horas por día, lo usó, le pedí un espinograma porque nunca le habían hecho un espinograma de perfil y tiene un dorso plano que es la espalda de ella es como este palito de la pausa. Literalmente es plano. Ahora lo busco en el corte, la foto y se las muestro. ¿Son efectivos? Sí. No en todos los casos. ¿Los estímulos podoposturales son efectivos para la escoliosis? Sí. Me parece que andan mucho mejor los estímulos bucales. Hay mucha experiencia, por ejemplo, de Elizabeth Blinder, que es odontóloga y es parte de comisión directiva de APA. Ella cada tanto nos pasa ejemplos de pacientes que ella trata con los ALF y cómo les mejora la escoliosis poniéndole pelotitas en los dientes. Esos andan muy bien. Yo también los trato con estímulos podoposturales. También andan muy bien, pero siempre lo asocio con RPG, con alguna terapia manual, porque me parece que también es súper importante. No me puedo quedar solo con un tratamiento de pensar que ya poniéndole estímulos en los pies, ya con eso lo ayudo indefectiblemente. Siempre me parece que está bueno trabajar en equipo, en conjunto, y asociarse ya sea con un kinesiólogo, con un odontólogo, con un osteópata, alguien que haga terapia manual, porque nosotros los traumatólogos tenemos un gran problema y es que muchas veces no conocemos nada más allá de la kinesiología y cuanto mucho el RPG, pero terapias manuales hay un montón y son súper efectivas cuando las hacen bien. Y no solo bien me refiero al que las hace, sino al que las recibe. Porque a veces le mandan a hacer ejercicio en casa y nunca los hacen. En fin, es sumamente importante complementar esto con otras cosas, sí, estoy de acuerdo con eso. Y en cuanto a las espalderas, esos correctores posturales, yo creo que no tienen ningún efecto. ¿Por qué? Porque te están trabajando sobre la postura consciente. Es lo mismo que venga tu mamá y te diga, ponete derecho, parate derecho. Vos te pones derecho y a los 2 segundos, 3, ya estás otra vez así. Entonces, esto y, por ejemplo, las terapias de RPG lo que hacen es trabajar sobre la postura inconsciente, que es la postura de la que uno no está al tanto. Entonces, ahí sí son efectivos los tratamientos. Yo no creo en la efectividad de los correctores, las espalderas que te corrigen la espalda. Esos no. Pero los corsés termoplásticos muchas veces son necesarios para evitar una progresión importante de la columna y evitar una cirugía. Perfecto. Creo que no hay más preguntas por ahora. Así que, bueno, queda claro
que es importante trabajar en equipo y eso creo que es una buena opción y oportunidad para nuestros pacientes. Sí, totalmente. Bueno, ¿te parece entonces si hacemos la pausa? Dale, son 5 menos 10, si les parece nos encontramos a las 5 y seguimos. Yo acá me quedo por si alguien tiene alguna pregunta o quiere charlar Perfecto. un rato, no hay problema. Bueno, genial. Entonces hacemos una pequeña pausa y ahora seguimos con la otra parte de casos clínicos.